Yo quiero invitarles para que abramos nuestras Biblias en Cantares, capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo número 2 hasta el versículo número 8 de la manera acostumbrada. Amén. Vamos a ponernos de pie, con reverencia. Estamos leyendo la palabra del Señor, este libro que es sagrado. Amén. Cuando hayan encontrado, pueden decir amén. Amén. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío. Sigan ustedes. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Leamos todos juntos. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. ¿Quiénes están enfermas de sentir o enfermos de amor por el Señor? Amén. Yo estoy enamorada del Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración poderosa. Que sea el Señor, no yo, que no sean mis labios, porque yo soy imperfecta, pero que sea Él a través de mí hablando a esta hermosa congregación. Y les voy a pedir a la hermana Sandra que por favor imponga sus manos sobre mí para que sea el Señor ungiéndome con aceite fresco y que su palabra llegue a los corazones conforme al propósito de esta noche. Amén. Dios Todopoderoso, oh Señor. Señor, Dios mío, con el alma y el corazón soy digna. Habla, Señor, conforme a tu propósito. Habla, Señor. Te necesito, Señor Jesús, más que nada. Señor, habla, Señor Jesús. Desde mis labios, Señor Jesús, háblame a mí primero para hablar esta preciosa iglesia. En tu nombre poderoso, Jesús. Amén y amén. Pueden estar cómodos. Bueno, yo voy a predicar bajo el lema que dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Bueno, yo quiero que hagamos como una semejanza de lo que es este libro, que este libro habla de una pareja, ¿cierto? No les voy a hablar nada matrimonial ni de esas cosas, pero quiero que hagamos una analogía de lo que realmente, o una semejanza de lo que realmente somos nosotros como cristianos. Amén. Usted cuando aceptó al Señor, usted hizo un pacto con el Señor, ¿cierto? Y usted le dijo al Señor, usted y yo de ahora en adelante vamos a ser, por decir, uno solo, ¿cierto? Porque usted va a guiar mis pasos, usted va a estar conmigo, ¿cierto? Quiero contarles acerca de este hermoso libro de Cantares que fue escrito por el salmista Salomón y es un libro lírico, o sea, poético, y habla acerca del amor entre un esposo, que era el rey, y su esposa, la Sulamita, y ellos ambos se declaraban su amor, ¿cierto? Y los que son amantes de la lectura de la palabra del Señor, podemos ver que este libro habla unas cualidades impresionantes, que uno se tiene que sentar muchas veces a decir, pero ¿y esto qué significa? El por qué habla acerca de la Sulamita de esta manera, ¿cierto? Y vemos, yo quise de pronto dividir este libro en tres partes, ¿cierto? El libro lo quise dividir en el cortejo,
la boda y el matrimonio en su madurez. Pero vuelvo y les digo, yo no les voy a hablar ni de parejas ni de matrimonio, porque lo vamos a enfocar a la parte espiritual y a lo que hemos vivido nosotros como cristianos. Amén. Bueno, cuando nosotros, ya que estoy casada, tenemos pues la oportunidad de tener un novio. Eso es un delirio, una cosa impresionante. Eso es el amor en su furor, eso es amor por aquí, amor por acá. Y si vemos claramente, este libro lo expresa, porque él dice: oh amada mía, oh perfecta mía, oh paloma mía, ninguna es como tú, ¿cierto? Él se expresa de una manera hacia ella como ninguna otra, ¿cierto? Cuando ya continuamos a la parte de la unión o lo que es la boda, ¿qué hay en una boda? Por lo general una fiesta, ¿cierto? Una fiesta, uno hace la lista de los invitados, por lo general siempre deja uno que otro, ay, sí, ¿será que se invito? No lo invito para que esté conmigo, que el vestido, que la comida, ¿cierto? Es un preparativo de una cantidad de cosas que nosotras como mujeres sobre todo somos muy meticulosas y nosotras quisiéramos que todo saliera a la perfección, que todo se viera hermoso, que nosotras no tuviéramos ojeras, ¿cierto? Estar lindas e impecables. Pero ya llegamos a esa parte en donde el matrimonio es consumado, ¿cierto? Y hablándolo de una manera espiritual, cuando usted aceptó al Señor, en esta parte nosotros podemos ver que el Señor, cuando nosotros lo conocimos, bueno, yo tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano y el Señor a mí, por decirlo así, me cortejó de muchas formas y me cortejó por medio de mis padres, ¿cierto? Y Él me coqueteaba y me decía: mira, tú puedes también ser mi hija, no por el hecho de yo ser una hija de un pastor, yo ya estaba accediendo a una salvación, no, porque aquí todos sabemos que cada uno le dará cuenta al Señor, ¿cierto? Pero yo, a una corta edad, yo me enamoré del Señor y yo decía: yo quiero amar a ese Dios, yo quiero servirle a ese Dios, yo quiero entregar mi vida a ese Dios, ¿cierto? Porque yo veía el reflejo en mis padres. Quizás muchos de los que están acá no nacieron en un hogar cristiano, como muchos ejemplos que hemos visto acá en nuestra congregación. Han habido otros que el Señor les ha coqueteado por medio de un evangelismo, ¿cierto? De una campaña, ¿cierto? Y el Señor le dice: venga a mis pies, venga que yo tengo agua viva y agua fresca para ofrecerle, ¿cierto? Y el Señor quiere seducirnos, pero yo quiero decirle una cosa: el Señor a mí me sedujo a una edad de 10 años y yo quise decirle al Señor: Señor, te acepto como mi único Dios y Salvador. Y yo quiero que tú vengas a mí y mores en mí para que tú hagas tu santa voluntad, ¿cierto? Veamos en Jeremías capítulo 20, hermano Daniel, si me hace el favor. Versículo. Aquí dice algo muy claro acerca de lo que... Cuando el Señor a nosotros nos hace un llamado, que nosotros no nos podemos resistir a su palabra. Perdón, tengo la cita un poco. Bueno, en este texto realmente lo que él dice es: me sedujiste con tu amor y fui seducido. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Alguien que me ayude con esa cita a corregir. Jeremías 27. Ah, es que con razón no la encontraba, si estaba en Isaías, y ves que se da mucho susto. Jeremías capítulo 20, versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Mire que el Señor, a través de su palabra, de muchas formas, Él nos hace atraernos hacia Él, ¿cierto? Y en la manera más cotidiana, en lo que usted parece a veces un poco no tan relevante, no tan llamativo, pero el Señor a usted lo llama.
A veces lo llama de una manera cuando usted se despierta y ve ese sol radiante y usted dice, Señor, gracias por esta creación tan hermosa. O cuando Él cumple su pacto por medio de un hermoso arcoíris, ¿cierto? Que Él dice, nunca más castigaré la tierra con un diluvio, ¿cierto? Y nos acordamos y Él nos seduce y Él nos habla. Pero ya cuando nosotros entramos a la parte de nuestra relación con el Señor, nosotros cuando estamos enamorados del Señor, nosotros hablamos todo el tiempo del Señor, ¿cierto? Lo que llamamos eso el primer amor, ¿cierto? Y nosotros decimos, sí, es que yo soy cristiana, mucho honor, es que a mí el Señor me lavó con su sangre. Una vez yo le decía a unos compañeros, yo le decía, es que el Señor me lavó. Y entonces él llegaba y se quedaba mirándome. Y entonces me decía, ¿pero le lavó qué? Entonces yo le decía, Él me limpió con sus pecados. Entonces él llega y se queda mirándome como que, pero es que yo no le veo a usted nada, ¿cierto? Porque eso a veces no es esto físico, no es lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, sino lo que el Señor ha hecho, una obra perfecta, porque su obra es perfecta y lo que Él nos ha lavado con su sangre. Vamos nuevamente a Cantares capítulo 5. Los invito para que abramos nuestras Biblias en Cantares capítulo 5. Si miramos la denotación de la historia de ellos, del esposo y la esposa, podemos observar que él viene de un invierno y nuestro Dios, es algo, como les digo, es una semejanza y Él nos quiere hablar de muchas formas. Y Él viene de un invierno, ya ellos han pactado, ya ellos se han unido, ya ellos, cuando nosotros hablando espiritualmente, ya nosotros nos hemos unido a Él, ¿cierto? Y cuando vemos en el capítulo 2, versículo 11, dice que Él viene de un invierno muy fuerte, muy frío. Y cuando llegamos al capítulo 5 que leímos inicialmente, Él dice, ella dice, yo dormía, pero mi corazón velaba, es la voz de mi amado. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. O sea, él venía titiritando, o sea, él venía buscando el calor de ella. Pero mira la respuesta de ella. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo me he de ensuciar? ¿Ustedes eso qué les hace pensar? Que ella tenía pereza, ¿cierto? Que ella no quería levantarse de esa cama que estaba calientica. Me imagino que ella al abrir esa puerta ella diría, ¡ay, qué pereza yo abrir ese frío tan impresionante! Yo no quiero levantarme de aquí. Y ella sacó una excusa. Pero mire la reacción de él, dice, mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, el Señor nos dice, ¿por qué no me ayuda hoy en la cafetería? Usted tiene muy buen talento para hacer unas deliciosas empanadas. Y uno le dice, ay, no, yo qué me voy a poner a hacer empanadas. Si a mí me gusta es que me vean aquí en el altar. Si a mí es que me gustan es que me vean aquí que voleo la mano y que yo sí le alabo de corazón. ¿Cuántas veces el Señor nos dice, hoy hay campaña evangelística? Y hay muchas personas a quien salvar, ¿cierto? ¿Y cuántas veces el Señor nos dice, en un bus, y me pasó esta semana, y le digo una cosa, hermanos, yo me sentí triste, porque yo me senté y un vecino de cerca de la casa se sentó a mi lado, y algo dentro de mí me decía, háblale del Señor. Y ¿sabe qué es lo triste, hermanos? Que una vez cerramos esta boca y callamos las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y a mí me dolió de corazón porque yo quería traer a mi vecino a la bendición que pasó esta semana. ¿Y cuánto nos gozamos en su presencia? Amén. Cierto que nos gozamos y yo me sentía, y esta semana que yo hacía, y ayer porque me acosté tarde repasando todo esto y yo tuve que llorar. Y yo le decía al Señor, Señor, perdóname, porque muchas veces cuando yo he tenido la oportunidad de hablar de ti y que tú me haces una seña para que yo hable de tu palabra, yo me quedo callada. Porque muchas veces no es necesario usted venir aquí, que nosotros mismos nos veamos.
cuando ahí fuera hay gente, hay millones de personas necesitando de esto que nosotros tenemos, de esto que el Señor ha cambiado en nuestra vida, de lo que el Señor ha hecho en las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y muchas veces nosotros le decimos al Señor, Señor, no, yo no voy a ir por allá, Señor, yo no voy a hacer eso. Pero el Señor con su voz apacible Él nos dice, tú sí puedes y tú lo puedes hacer, amén. Nosotros sacamos muchas excusas para no hablarle del Señor, para que Él no se sienta agradado de nosotros como su esposa, amén. Estamos hablando de una manera espiritual, amén. Si continuamos leyendo, como les decía, el Señor no es un Dios que obliga a nadie, ¿cierto? Porque el Señor a nosotros nos trata de una manera cariñosa. Yo siempre he visto a Dios en mi vida como un Dios amoroso, como un Dios que tiene paciencia, que tiene misericordia. Y si nosotros podemos denotar ahorita la situación actual que nosotros vivimos, nos damos cuenta de que la misericordia del Señor es tan grande que para que Él ya, o sea, las señales ya están cumplidas. Esto es para que, como se dice, ya se haya acabado, ya su iglesia haya sido arrebatada. Pero su misericordia es tan grande y es tan plena que Él aún sigue hablando. Y aún esa fuente está brotando. Y aún Él te dice, hermana mía, perfecta mía, levántate, anuncia mi palabra, llénate de mí, habla de mí, porque tú puedes hacerlo, amén. Dice en el capítulo 5, perdón, en el versículo 5 dice, yo me levanté, en el versículo 5, yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra que corría sobre las manecillas del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Yo hice aquí una semejanza. Cuando nosotros no oímos la voz de Dios, no es que el Señor a nosotros nos mande que resbalemos, ¿cierto que no? El Señor a nosotros de pronto nos quiere demostrar lo mucho que nos ama de muchas formas. Y yo tomé esta parte cuando nosotros llegamos afuera y empezamos a buscar afuera lo que no se nos ha perdido, ¿cierto? Lo que afuera no podemos encontrar, porque esa gracia tan grande y lo que nosotros tenemos en el corazón afuera no nos da. Nadie, el gozo que tenemos nosotros en nuestra vida, nadie nos lo puede dar. Y vamos afuera y buscamos cosas en diferentes partes. Entonces yo tomé los guardas, yo los tomé como el pecado, como eso que nos hiere, eso que nos maltrata, eso que a veces nos hace daño. Y nosotros vamos y a veces buscamos en fornicación, en adulterio, y vamos y buscamos en una discoteca y queremos emborracharnos y queremos sentir eso que perdimos, porque nosotros el llamado del Señor lo ignoramos. Y cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios y nos vamos afuera, adivinen qué, hay un ruido impresionante. Entonces usted la voz del Señor no la va a escuchar en una discoteca, por decirlo así, ¿cierto? O la voz del Señor usted no la va a encontrar fornicando o adulterando, ¿cierto que no? Porque estamos en otro cuento, porque ya nosotros hemos dejado esa intimidad con el Señor, porque ya hemos dejado de buscar lo que el Señor ha hecho en nuestro corazón, en nuestras vidas, lo que Él ha cambiado, porque hemos dejado de estar en su presencia tan cerca, tan íntimamente, que vamos y buscamos afuera eso que nunca nos va a llenar y decimos, Señor, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no cuando yo te hablo? ¿Por qué cuando yo me arrodillo? ¿Por qué cuando yo quiero que tu presencia me hable? ¿Por qué? ¿Por qué no me hablas, Señor? ¿Por qué tú no me respondes? ¿Por qué? Porque el Señor en ocasiones, Él es tan respetuoso
y su misericordia está así tan vigente que Él aún permite muchas cosas para que usted vuelva a Él. Ezequiel dice que el Señor ha hecho lo bueno y lo malo para que el hombre no tenga nada fuera de Él, para que el hombre tenga conciencia de que fuera de Él no hay nada. Y nos vamos desorientados por la vida. E ignoramos lo que alguna vez sentimos cuando estábamos en su presencia, ¿cierto? Todos espiritualmente hablando hemos sentido momentos de resequedad espiritual y eso no quiere decir que eso sea malo, porque muchas veces, no es que, quiero darme a entender muy claramente. Yo quiero que ustedes entiendan que la resequedad espiritual no significa que no es necesario para el cristiano. Lo malo verdaderamente es que nosotros nos quedemos resecos toda la vida, ¿cierto? Llegan dificultades, llegan pruebas, pero eso también hace parte del proceso, porque nosotros como cristianos necesitamos ser probados para que su presencia se glorifique en nosotros, ¿cierto? Y entonces nos vamos por la vida y hay quienes buscan respuestas en ellos mismos y dicen, ¿para qué? ¿Yo para qué me voy a ir a buscar al Señor? Si vea que yo estuve en esa iglesia y no sentí su presencia, pero eso fue como así, como medio. Y a veces ignoramos su obra maravillosa en la cruz del Calvario. Yo muchas veces me he sentado y he llorado viendo lo que el Señor hizo por nosotros. Y uno a veces ignora ese milagro, porque lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue un milagro. La salvación de su alma y de mi alma fue un milagro. Y nosotros la voz de Él la ignoramos, amén. Y nosotros a veces decimos, no, es que eso es un fanatismo. Yo porque tengo que ir a adorar a un Dios que dio la vida por mí en la cruz del Calvario. Yo porque me tengo que arrodillar. Yo porque tengo que ir a servir en la iglesia. Entonces nosotros decimos, mi papá decía mucho es que el yo. Y entonces nos metemos en el yo, y el yo por acá, y el yo por allí, y el yo adelante, y el yo atrás, y nos volvemos egocéntricos. Y decimos, yo puedo, yo soy capaz, yo puedo hacer las cosas, yo puedo servir, yo puedo hacer afuera muchas cosas que en la iglesia no se me permitió hacer. Pero créame, hermano, que la voz del Señor está en el silbido apacible del viento y que Él está en ese diario caminar en el que usted no quiere sentir su presencia y en el que usted no se quiere levantar a recibirle y a tener esa intimidad. ¿Cuántas veces, hermanos, yo no sé si a ustedes les han pasado, pero cuántas veces usted escuchando música? A mí me ha pasado haciendo los quehaceres del hogar y a mí me encanta poner música así a todo volumen para sentirme pues como muy enérgica y hacerlos todo como más rapidito. Y yo muchas veces pasa así como una canción como con una letra tan inspiradora y yo a veces digo, Señor, tu obra es tan perfecta y me pongo a adorarlo. Y me toca soltar lo que estoy haciendo y arrodillarme. Y a mí muchas veces son experiencias tan hermosas, hermano, y son experiencias que usted las puede vivir en su casa, que usted las puede vivir en una habitación a solas con el Señor. Son experiencias que usted son únicas y usted le toca soltar lo que está haciendo y adorarle. Porque Él es tan hermoso que en una canción Él se manifiesta. Él es tan hermoso que yo veo a mi hija y yo digo, Él es tan perfecto que para mí su obra ha sido tan hermosa que me regaló una hija saludable, una hija inteligente, una hija hermosa. Para mí es hermosa porque es mi hija. Y yo digo, su obra es tan perfecta que cada uno de ustedes, Él ha hecho algo especial. ¿Y cómo le vamos a decir a Él que no? Cuando ya hemos estado en una intimidad, cuando ya Él nos ha abrazado, cuando Él nos ha levantado, cuando Él nos ha acogido, cuando Él nos ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, ni a diestra ni a siniestra, levántate tú que duermes,
Porque a veces nosotros nos quedamos dormidos y porque a veces decimos, el Señor no me quiere usar, el Señor no quiere hablar a mi vida, el Señor no va a hacer nada por mí. ¿Por qué? Porque no le escuchamos su voz apacible, porque Él es tierno, Él es amoroso y Él nunca te va a obligar a hacer lo que tú no quieras hacer. Pero si tú dispones tu corazón, si tú abres tu boca y tú declaras con tu vida lo que Él ha hecho, no puedes callar sus bendiciones, porque Él es santo, Él es perfecto. Dele un aplauso al Señor. Usted sabe cómo se siente el Señor cuando Él le toca la puerta. Ábreme. Tú ya eres mío. Ábreme la puerta. Usted sabe cómo se siente el Señor cuando usted lo ignora. El Señor debe llorar y Él se debe sentir triste, porque Él sabe el potencial que tú tienes y Él sabe la capacidad que tú tienes para hablar de Él. Y cuando Él te toca, Él no lo hace interrumpiendo de pronto tus malos actos o interrumpiendo todo aquello, porque Él nunca quisiera que las personas o que nosotros como cristianos resbaláramos. Y cuando nosotros hemos tenido momentos tan duros, y cuando nosotros hemos tenido, porque yo los he tenido, pero la gracia del Señor ha sido tan hermosa, que yo a veces digo, Señor, yo no soy digna de hablar de ti. Porque a veces el Señor ha tomado nuestra vida y a veces nos ha sacado de allá. ¿Y usted sabe qué es el Señor? Hablarnos tiernamente y que nosotros no le respondamos. Pero Él hace una obra tan maravillosa y dice, no más. Y extiende su brazo santo y dice, no más, levántate de ahí, no peques más, tú eres mío, yo pagué por ti. ¿Hasta cuándo vas a seguir ignorando mi obra? ¿Hasta cuándo? Y a veces nos encerramos en que no queremos hablar más de Él y no queremos sentir su presencia. Leamos en el versículo 7 que los guardas la atropellaron. Y yo ya les hice esa semejanza y que eso es el pecado, ¿cierto? Leamos en el Mateo capítulo 15, versículo 8. Una alabanza para el Señor. Cuando venimos a la iglesia y le echamos la culpa al clima, ¿cierto? Y decimos, es que qué pereza aplaudir, ¿cierto? Y qué pereza levantarnos, y es que está haciendo tanto frío. Pero esta oportunidad de nosotros estar aquí no es una casualidad, es una bendición que el Señor nos tenga ante su presencia. Y nosotros como iglesia, la iglesia aquí en Gaitán, somos privilegiados de tener un templo tan hermoso, de poder venir a adorar el nombre del Señor Jesús. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas veces estamos así? Es una etapa. Y le decimos al Señor, Señor, sí, yo amo al Señor. Sí, es que Él y yo hicimos un pacto, yo me bauticé en la pila bautismal, Él ya me perdonó, yo ya por eso voy a ir al cielo. Pero hermanos, eso no es suficiente. Suficiente es estar llenándonos constantemente. Porque el Señor a veces dice estas palabras, porque Él se ha sentido triste de nosotros y porque Él se ha puesto a meditar en lo que nosotros hacemos como humanos, y Él a veces dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y Él es tocando la puerta, pero Él se va y vuelve, ¿cierto? Pero ojo, hermanos, ojo con rechazar la voz del Señor. Y ay de nosotros, donde el día de mañana Él nunca más nos vuelva a hablar. Y ay de nosotros, donde su presencia se marche de nuestra vida. Y ay de nosotros, donde a nosotros el enemigo nos coja y nos dé 3 vueltas
y nosotros no podamos volver y venga el Señor y nos encuentre durmiendo. Mire que la palabra del Señor dice que el reino de los cielos fue semejante a 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 ¿qué? Insensatas. ¿Y qué pasó con las prudentes? Estaban preparadas, ¿cierto? Ellas dijeron, no, oigan, yo no me pierdo esta fiesta con el Señor. ¿Qué tal? Nosotras tenemos que llenar esos aceites, esas vasijas de aceite, pero las insensatas ¿qué dijeron? No es necesario, ¿para qué tanto alboroto? ¿Para qué prepararnos tanto? Pero mire que él no las halló preparadas. Y ay de nosotros, donde el Señor viniera en estos momentos y nosotros tuviéramos que derramar lágrimas porque nos quedamos. Porque no quisimos oír de su palabra, porque no quisimos escuchar su voz a tiempo. Ay de nosotros. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, versículo 14. Si miramos al pie pues el inicio del capítulo, dice, andad como hijos de luz. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará ¿quién? Es que a nosotros no nos alumbra cualquiera, hermanos. A nosotros no nos está alumbrando esa lamparita. O a nosotros no nos está tocando la puerta del corazón cualquiera. Usted sabe quién es ese Dios, que es el único Dios, el único Salvador, el único que tiene potestad sobre ese universo. Usted a veces se ha puesto a hacer un análisis de la magnitud del Dios que usted y yo tenemos. ¿Usted alguna vez se ha puesto a hacer no, porque es que a veces nosotros queremos expresarnos acerca de nuestro Dios y no tenemos palabras y no llegamos a veces como a dimensionar esa presencia tan sublime. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. A veces el sueño físico es necesario para que nuestro cuerpo se desarrolle o se desempeñe bien en nuestro diario vivir, ¿cierto? Porque si uno no duerme bien, yo soy yo no duermo, yo no trabajo bien. O sea, yo no funciono bien si yo no duermo. Yo no sé, hay personas y yo las admiro bastante, que hay personas que duermen y es que 2, 3 horas, trabajan todo el día, hacen sus quehaceres todo el día y eso trabajan todo el día. Yo sí no duermo como mínimo 8 horas, yo no trabajo bien, yo no funciono bien. Pues todas las personas no tenemos como esas mismas habilidades, por decirlo así, pero a veces el afán y las cosas por las cosas de acá nos hace, ¿cierto? Trabajar y trabajar. Hay una cosa que quisiera continuar en Cantares, como les venía diciendo. Nuestro Dios es un Dios pasivo, ¿cierto? Es un Dios misericordioso. Pero yo quisiera hacer como un paréntesis entre la relación que usted y Dios tiene, Dios y yo tenemos, y que cada uno estamos haciendo un ejemplo, ¿cierto?, entre lo que es una relación con el Señor. Y cuando nosotros estamos de pronto en la cotidianidad, nos acostumbramos a venir al culto, nos acostumbramos a muchas cosas y nos acostumbramos a ser cristianos. A veces nosotros decimos, bueno, sí, ya el Señor me bautizó, el Señor me regaló su santa salvación, me dio la oportunidad de estar aquí, me dio esa gracia, esa misericordia. Pero hermanos, eso no es necesario, porque no estamos llamados a quedarnos en nuestra habitación. Nosotros no podemos ser egoístas, porque como les decía ahorita, nosotros no podemos callar las bendiciones que el Señor ha hecho en nuestra vida. Cada
Cada uno, el hermano Daniel, en el hermano Víctor, en el hermano Nabor, en la hermana Orfilia, en la hermana Gladys, en la hermana Marina. En todos el Señor ha hecho una obra perfecta y diferente, ¿cierto? Y en cada uno de nosotros Él ha hecho algo extraordinario, porque para mí la salvación de una persona es algo extraordinario. Y para mí ha sido como muy conmovedor. Uno de los últimos mensajes que mi papá tuvo la oportunidad de hacer, para mí fue muy impactante ver cómo él era de apasionado por hablar del Señor. Mi mamá es testigo de que mi papá no dormía por estudiar la palabra del Señor. A veces sus enfermedades lo aquejaban demasiado, pero mi papá, yo le decía a él, papi, deje de ser tan empeliculado. Yo le decía muchas veces así, pero él me decía, mija, es que en estos momentos no estamos en el tiempo de que nos pongamos a ver telenovelas, en el tiempo de que nos quedemos hablando cháchara, porque él me decía así, no. Y él era una persona apasionada porque la gente conociera de ese Jesús que lo había salvado hacía más de 40 años atrás. Imagínense. Y él decía, yo lo estoy esperando, y hace 40 años atrás lo conozco y lo estoy esperando, y yo sé que él viene por su iglesia, y prepárense, hermanos, y preparémonos. Pero él muchas veces, él en ese mensaje decía que estando en el parque de Berrío, se puso a mirar esa multitud de gente en la parte de Carabobo, que la vía es peatonal, que la gente pues camina libremente, y él dice que él se quedó así mirando toda esa multitud. Y a mí me impactó mucho porque mi papá no era una persona muy sentimental, y en ese momento él se pone a llorar y él decía, Señor, pero él contándonos lloraba, o sea, él contando en la predicación él lloraba, y él decía, Señor, ¿yo qué puedo hacer por esta multitud? O sea, ¿yo qué puedo hacer para que ellos te conozcan? ¿Yo qué puedo hacer para que ellos vengan a tus pies? Y él dice que muchas veces se queda predicando. Y cuando él murió, hubo un indigente que llegó al velorio, y nosotros nos hacía raro, y nosotros, ve, ¿y este a dónde habrá salido? Ve, y nos dimos cuenta que era una persona que mi papá le había hablado del Señor. Y que él siempre había querido como que llegaran a los pies de Jesús, porque esta salvación no solamente es para nosotros los que estamos aquí, esta salvación es para la gente que afuera nos necesitan, porque nosotros que ya le hemos sentido, vea la hermana Sandra que es testigo de tantos testimonios en su vida ministerial con el hermano Jorge, ella fuera egoísta donde ella se quedara aquí sentada esperando a ver los hermanos que pueden hacer por la misma congregación o por la gente que está afuera. Hermanos, nosotros no estamos llamados a que la gente venga, nosotros tenemos que ir a ellos, a rescatarlos. No peque más, el Señor está con usted, Él también, hay una vigencia, hay una misericordia, su gracia aún está con usted para que usted pueda ser salvo. Recíbalo, acéptelo. ¿Pero por qué? Porque usted ha tenido una intimidad con el Señor. Yo le invito, hermano, vamos a ver en San Mateo 24:42, dice, velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor, o sea, nuestro amado, lo que nosotros hemos vivido con Él. En estos momentos el llamamiento es a que no solamente nos quedemos escuchando por ahí de oídas, a ver qué es lo que el Señor. Si nosotros queremos esperar a que Él en su llamado, no. Nosotros tenemos que mirar que el Señor haga una obra en nosotros, que nos despierte, que nos levante, que no solamente nuestro corazón, sino que nuestros 5 sentidos se activen para que nosotros podamos ser una luz, para que nosotros podamos llevar esta misericordia, esta gracia, este evangelio, esta salvación, que Dios es el único Dios, que Dios es el único Salvador, y eso solamente lo conseguimos cuando usted tiene intimidad con el Señor, cuando usted está en la recámara, cuando usted le dice, Señor, venga a mí, esté conmigo, háblame, lléname de ti. Eso es tener intimidad con el Señor. Cuando usted ora, cuando el Señor le habla, cuando usted le tiene que decir, Señor, eres hermoso, porque Él es hermoso.
Cuando usted le tiene que decir, eres hermoso, y uno quisiera sacarle palabras del diccionario y decirle, Él es hermoso, Él es perfecto, Él es santo, y uno no tiene palabras como alabarlo y como decirle, pero es ahí en la habitación, cuando usted lo deja a Él ingresar, cuando usted le abre la puerta, no que solamente Él toca y se va, no, cuando usted le abre la puerta, cuando Él llega, cuando Él te abraza, cuando Él le dice, hijo mío, levántate, despiértate, no es momento de dormir, levántate, llénate de mí para que tú puedas hablar afuera lo que yo tengo para los demás. Llénate y ven a mí, visítame y deja que yo te visite y deja que yo te llene con mi presencia. Dice en Isaías 61, pareciera que eso fuera como algo evangelístico, ¿cierto? Pero a veces el Señor, yo decía esta semana, y yo, Dios mío, porque hacía más de un mes me habían hecho la invitación y yo no encontraba palabras como para sacar este tema. Y yo decía, me va a tocar hablar de romanticismo, me va a tocar hablar de parejas matrimoniales, y yo no, Dios mío, yo no tengo experiencia en esas cosas, no para mí, pero es tan lindo el Señor. Y yo le decía al Señor en su presencia, y yo, Señor, háblame a mí, porque yo soy la primera necesitada para poder llevar tu palabra. Y a veces nosotros nos encerramos como en un círculo, en un texto que está aquí escrito, pero el Señor viene con su presencia y nos llena y nos dice, tú puedes decir esto, tú puedes hablar de esto, tú puedes mencionar acerca de esto, porque para hablar del Señor nos quedaríamos aquí hasta quién sabe qué hora, ¿cierto? Y para llenarnos de su presencia no es sino que usted disponga, que usted abra las puertas de su corazón para que Él entre y usted se llene. Es algo tan sencillo, y a veces somos tan negligentes y a veces dejamos que el Señor se pase y otras personas las utilice, porque cuando usted no se dispone, el Señor ¿qué hace? El Señor no se vara. Una vez esos días decía el pastor que trajeron invitado, aquí nadie es indispensable, y yo no me siento indispensable, nadie lo es, pero cuando nosotros dejamos de hacer lo que el Señor nos ha enviado a hacer, el Señor dice, no, si usted no quiere, yo utilizo al que sí quiera. Entonces el Señor, ¿qué hace? Toma de eso personas. Y dice en Isaías 61, 1-3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Mira, hermano, vea, yo quiero que usted sea consciente. ¿Cuántos tienen la Biblia ahí abierta o estamos leyendo acá en Isaías? Vea, esta palabra no solamente fue puesta para el profeta Isaías. Esta palabra ha sido puesta para los que hemos tenido una verdadera intimidad con el Señor. Y mire lo que el Señor nos dice en esta palabra. Nosotros no solamente estamos llamados a venir a adorarle a Él, mire, también somos llamados ¿para qué? Para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Nosotros no solamente estamos llamados para estar aquí en esas bancas, hermanos. Y cuando usted ha tenido experiencias increíbles y personales con el Señor, usted sabe que nosotros somos llamados a proclamar estas cosas, y que no solamente esto es para nosotros, sino para la gente que afuera tanto lo necesita, hermano. Vea, la situación actual es lastimosa, porque actualmente es una vida de corre, de un vaivén, la gente se quiere suicidar. Usted ahorita, vea, usted ve las noticias y es aterrador. Yo soy una que a mí me parece terrible ver una noticia, porque usted ve cosas
que no caben en la mente de un ser humano y que solamente uno sabe que son cosas que son, o sea, son dirigidas por fuerzas demoníacas, y que uno sabe que una persona, yo ayer miraba una noticia así, porque a veces en las redes sociales se le filtran a uno información de la gente que pone me gustas y todo eso, porque yo soy una que a mí casi no me gusta ver noticias. Y uno se ponía, y yo me ponía a ver, y que un exnovio, la muchacha iba que con un amigo, y él la vio, y él lo que le dijo fue: si no es para mí, no es para nadie, y le propinó 4 disparos, y ella se murió. Entonces uno se pone a ver, o sea, ya ahorita la vida del ser humano afuera, no para nosotros, porque nosotros tenemos que ser conciencia de lo que el Señor ha hecho en nosotros, y nosotros valemos mucho, y más la gente de afuera. Pero afuera la gente, la dignidad la tiene tanto por el piso, que ya no es, o sea, ya matar a alguien es como algo tan normal. Venga, es que si usted no va a ser para mí, no es para nadie, entonces venga, muérase de una vez y ya, terminamos con eso. Pero hermanos, para eso nosotros hemos sido llamados. Yo quiero hacerle un llamado de parte del Señor. Y quiero decirle, hermanos, recuerden esas experiencias que usted ha tenido con el Señor. Yo quiero, hermano, que usted haga un paréntesis y no se quede solamente ahí sentado. Y no solamente dígale: Señor, gracias por lo que hiciste por mí, pero lo que va a hacer por medio de usted para otras personas, ¿dónde está? Yo quiero, hermanos, que usted se sensibilice en esta noche y que usted abra la puerta de su corazón, y que no solamente diga: yo dormía pero mi corazón velaba. No, ponga esos 5 sentidos para la gloria y la honra del Señor, porque quizás, como le decía ahorita, mañana puede ser tarde, y mañana de pronto ya la misericordia del Señor no esté con nosotros, y ya quizás muchos, por usted callar y cerrar esa boca, por no abrir la puerta del corazón, de su corazón, por no dejar entrar al Señor en su vida, y por no abrir esa vida para que el Señor dejara que Él la usara. Por eso muchas personas quizás no llegan a los pies de Cristo, porque yo, hermanos, en serio, yo me sentía triste esta semana. Y yo se lo dije a mi mamá, yo le decía: Señor, que el Señor me dé una oportunidad de hablarle a ese muchacho. Yo le decía: Señor, dame la oportunidad y dame el valor para que esa persona pueda llegar a los pies de Cristo. Y yo estoy segura que Dios me va a dar la oportunidad para que Él venga aquí un día y Él esté aquí y Él conozca ese Dios que ha hecho algo maravilloso. Pero ¿cuál es la invitación, hermano? Deje entrar al Señor en su vida. Ábrale el corazón, abra su vida para que Él se glorifique, para que Él sea primero en nosotros, y no que nosotros queramos sobresalir. No, porque lo más importante en nuestra vida es que su nombre sea exaltado, porque lo que nosotros hacemos aquí es por su misericordia, porque si nosotros hablamos es por su misericordia. Si Él a nosotros nos dio talentos, si Él a nosotros nos dio dones, es porque Él es misericordioso, hermanos. Yo le invito para que usted, hermano, abra esa habitación, usted tenga intimidad con Él. Yo no sé cómo quisiera usted tener una intimidad con Él. Yo no sé si usted quisiera que Él sacara eso que usted le hace daño, que usted no lo deja progresar espiritualmente. Quizás una raíz de amargura, quizás algo que lo ha atropellado durante años, algo psicológicamente. Pero yo le voy a invitar en esta noche para que el Señor llene su vida y saque eso que usted lo ha dejado inmóvil y lo ha dejado para cerrar su boca y para hablar de su palabra. Yo le quiero invitar a alguien en esta noche que quiera abrir el corazón y quiera que el Señor se glorifique en su vida. Yo soy tan necesitada de su presencia que si yo no estuviera enamorada del Señor, que a veces se me olvida de lo que Él ha hecho en mi vida y somos desagradecidos.
pero que el Señor nos sensibilice, que el Señor llene nuestra vida y que nosotros nos acordemos de que le amamos. Y si nosotros le amamos a Él, fue porque Él nos amó primero, fue por eso. No es porque nosotros seamos superpotentes o porque nosotros tengamos fuerzas suficientes, no es por eso, es porque el Señor ha sido bueno y porque el Señor ha sido misericordioso. Díganle al Señor que saque de usted todo eso que usted le impide, que usted le deja, de pronto le impide sentir su presencia y le impide dejarle abrir las puertas de su corazón para tener una intimidad con Él. Yo le voy a invitar para que usted, ahí donde está, cierre sus ojos y le diga al Señor: Señor, ven a mi habitación, que quiero estar contigo, que quiero tener una intimidad extrema contigo, que quiero que me abraces, que quiero que estés conmigo, que sanes mis heridas, porque si yo siento tu presencia, los demás lo van a notar y los demás van a ver en mí lo que tú has hecho, tu obra poderosa, Señor. Yo le invito para que usted abra las puertas de su corazón y no se quede ahí manicruzado, porque le tengo la mejor noticia, y es que si usted hace lo que el Señor le ha enviado y si usted le es obediente, el Señor le recompensará y le dará la mejor corona de vida, que quizás aquí en los seres humanos damos cosas que son vanas y somos desagradecidos, pero el Señor es un Dios justo y Él el día de mañana hará su obra y dará todo aquello y recompensará todo aquello de lo que tú has hecho. Que el Señor Jesús les bendiga.